comenzar con, bueno, continuamos con el módulo 3, ¿sí? Vamos a ver mayúscula, minúscula. Recuerden, como siempre les digo, toda función, si dentro de su hoja de aplicación tenemos una parte de lo que es la aplicación teórica, ¿sí? Y un ejercicio práctico para que puedan practicar. Siempre las partes donde ustedes tienen que participar está coloreado en amarillo, ¿sí? Y al final hay una barra de estado, ¿sí? Estado de los ejercicios, que aquí donde está en gris, que dice completa todos los ejercicios, ¿sí? Les va a aparecer en rojo o en verde en función de si lo están completando bien o si hay algún problema con algún resultado, ¿sí? Para que lo revisen a ver si hay algo en lo que se equivocaron o hay algún error, ¿sí? Bueno, función mayúscula, ¿sí? Permite convertir un texto a mayúsculas, y función minúscula permite convertir un texto a minúsculas, ¿sí? Bastante simple. Fíjense, en este caso tenemos en la celda de 12 la palabra hoja. Para aplicar la función mayúscula, simplemente seleccionamos la celda, donde queremos aplicar, le damos a igual para iniciar una sintaxis, mayúscula, y seleccionamos directamente como único argumento de la función la celda que contiene la celda, perdón, sí, el texto que tiene la celda con el argumento, que queremos aplicar mayúscula, ¿sí? Fíjense, en este caso se aplican todos los valores dentro de la celda a resultado mayúscula, ¿sí? Aplicamos un ejercicio de práctica, ¿sí? Colocamos mayúscula, seleccionamos la celda de referencia, en este caso Excel, y convertimos a mayúsculas el texto de la celda objetivo, ¿sí? La función minúscula trabaja de la misma manera, ¿sí? Fíjense, minúscula y el argumento, simplemente. Entonces acá lo que vamos a colocar es igual minúscula. Colocamos la celda de referencia y le damos Enter, ¿sí? Y ahí nos pasa a minúscula, ¿sí? El valor de la celda. Fíjense que nos aparece que está bien los resultados y podemos avanzar a la siguiente función, ¿sí? Volvemos al índice en este caso. Pasamos a non propio. Non propio es una función que permite aplicar letras mayúsculas a la primera letra de cada palabra, ¿sí? Y al resto letras minúsculas, ¿sí? Como un nombre propio. Por eso es non propio. Fíjense, Carlos está todo en minúscula, ¿sí? En esta celda de referencia. Y si colocamos la expresión de la función non propio con el argumento de la celda, nos va a devolver Carlos, ¿sí? Como si fuera un nombre propio con la primera inicial del nombre en letras mayúsculas, ¿sí? Fíjense, en este caso tenemos el nombre Valeria, ¿sí? Entonces, para el ejercicio práctico colocamos non propio, seleccionamos la celda de referencia, cerramos paréntesis y aplicamos el nombre propio a la celda de 22, ¿sí? Bueno, continuamos. Pasamos a la función moneda. La función moneda permite convertir un número en texto, ¿sí? Usando el formato de moneda, ¿sí? Fíjense, en este caso, fíjense que la celda 1 tiene un valor, ¿sí? Numérico con 2 decimales, y fíjense que arriba que el formato que tiene esa celda es general, o sea, no tiene un formato específico, ¿sí? Una forma, obviamente, de convertir este valor a un formato de moneda es cambiando el formato desde la opción de formatos. Si yo pongo acá moneda, fíjense, y lo convertimos a moneda. Pero muchas veces no tenemos esa posibilidad, ¿sí? O bien porque es un resultado de una función o de un cálculo, o mismo necesitamos que este valor no sea moneda para algún otro uso aplicado, como si fuera una referencia relativa a otra celda y demás. Entonces directamente tenemos que aplicar una función, ¿sí? Arbitraria, que nos convierta ese valor a un valor de moneda, ¿sí? Ese valor de texto a un valor de moneda, y así después poder aplicarlo a otro tipo de cálculo, ¿sí? Entonces, fíjense, la función moneda tiene dos argumentos, ¿sí? La primer argumento define la celda, ¿sí? Es decir, el número que queremos convertir a valor moneda, ¿sí? Y el segundo es el número de decimales, ¿sí? En este caso, si queremos que 120,35 lo convierta a moneda con 2 decimales, le colocamos un 2, ¿sí? Y así nos agrega un 2. 2 decimales al final, ¿sí? Bueno, hacemos un ejercicio práctico. Fíjense, en este caso tenemos el número 310,75. La idea es aplicar el mismo concepto con 2 decimales. Entonces colocamos la expresión moneda, ¿sí? Seleccionamos la celda de referencia y le damos 2 decimales al final, ¿sí? Y así completamos, ¿sí? La celda con la función moneda. Bueno, continuamos. Función texto. La función texto permite cambiar la apariencia, ¿sí? De un número, aplicándole formato con códigos de formato, ¿sí? Esto es similar a la función moneda, pero en realidad acá lo que estamos aplicando es, se aplica mediante un formato con códigos de formato, ¿sí? Es decir, que podemos tipificar otro tipo de formato distinto a moneda si lo deseamos, ¿sí?
Por ejemplo, fíjense, la función texto. Tenemos una celda de referencia, ¿sí? En la celda de 12, con un valor que es 0,5 expresado en formato general, ¿sí? No tiene un formato de moneda ni un formato específico, ¿sí? Y fíjense que en el ejercicio práctico tenemos dos aplicaciones. Tenemos una celda para convertir a valor moneda, ¿sí? O a un formato de moneda, si lo quieren ver más específicamente. Y tenemos una celda con una fecha que está configurada como formato de fecha, porque si no aparecería acá un número específico de numeración de Excel para fechas, así que eso lo vamos a ver más adelante. Y lo que necesitamos es el nombre del día, ¿sí? Estas cuestiones de moneda, nombre, día son formatos distintos que se pueden aplicar dentro de la función texto, ¿sí? Y acá yo les puse, fíjense al costado, los códigos de formatos más populares que se pueden aplicar a la función texto, ¿sí? Fíjense, redondear, decimales, moneda, ¿sí? También podemos aplicar el formato de moneda, porcentaje, día, mes, año, nombre del día, del mes o del año, ¿sí? Y fíjense que hay una nomenclatura, ¿sí? Que es la que especifica ese código que se va a aplicar como formato, ¿sí? Dentro de la función texto a esa celda de referencia. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, en el ejercicio práctico, fíjense que 0,5 lo podemos convertir a moneda a porcentaje, por ejemplo, ¿no? Según este ejemplo. Fíjense cómo se convierte a moneda. Aplicamos la función texto, ¿sí? Luego colocamos la celda, que es la que contiene el valor, a convertir en otro formato. Y el formato va a estar dado por el código de formato que necesitemos específicamente aplicarle, ¿sí? En este caso, si necesitamos un formato de moneda, ¿sí? Fíjense que el formato de moneda es signo moneda, ¿sí? 0,00. ¿Sí? Siempre recuerden que estos formatos se especifican entre comillas, ¿sí? Eso es importante, ¿sí? Fíjense entonces, ahí lo convierte a 0,50 de moneda, ¿sí? Porcentaje, fíjense, hacemos la función texto con el valor de la celda y en formato, en vez de poner a moneda, ponemos 0%, ¿sí? Que es el formato de porcentual que le estamos aplicando al texto, ¿sí? Y así nos devuelve 50%, ¿sí? De nuevo, fíjense, si necesitamos, por ejemplo acá, el valor moneda convertido de 0,75 de la celda de referencia, vamos a completar con texto, ¿sí? Seleccionamos el valor y como formato vamos a hacer punto y coma. Y fíjense acá, el valor de moneda está especificado como signo moneda 0,00, ¿sí? Y ahí convertimos a formato de moneda, ¿sí? La celda de referencia. Fíjense, un dato curioso, que el formato arriba, por más allá de que seleccionemos la celda, no pasa a moneda, ¿sí? Queda en general. Esto es porque hay una función que está convirtiendo ese formato, pero la celda para Excel por fuera se interpreta como general, ¿sí? Eso es lo que le decía antes, que muchas veces necesitamos que la celda se considere como general, pero necesitamos algo arbitrario que convierte ese valor a otro formato para un cálculo relativo, ¿sí? O referenciado. Bueno, tenemos la otra celda con una fecha, ¿sí? Y necesitamos el nombre del día que correspondería al 14 de mayo del 2022, ¿sí? En este caso. Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer es, vamos a convertir el texto con la celda de referencia a un formato, abrimos comillas, y buscamos el formato de nombre día, que en este caso es DDDD, ¿sí? Entonces colocamos, fíjense, DDDD, ¿sí? Cerramos comillas, y así cerramos la ecuación, y fíjense que nos devuelve sábado, ¿sí? A ver, no sé por qué está dando incorrecto esto, quizás es por el, a ver, déjenme ver, debe haber algún dato acá. Bueno, no sé, debe haber algo tipificado erróneamente, pero no importa, después lo corregiremos esto. Pero bueno, lo importante acá es lo que quiero que vean es que el nombre del día, ¿sí? Fíjense que se codifica con 4 Ds, ¿sí? Entonces nos devuelve sábado, que es el sábado corresponde al 14 de mayo de 2022, ¿sí? Después revisaré qué error hay acá, pero continuamos con el video. Bueno, pasamos a la función texto. Disculpen, ya la habíamos completado. Pasamos a espacios. La función espacios, sí, permite eliminar los espacios de un texto, a excepción del espacio estándar entre palabras, ¿sí? Recuerden que en directos pasados vimos, ¿sí? La aplicación de espacios, ¿sí? Y vimos que muchas veces esos espacios no se eliminan, pero porque son caracteres distintos a la nomenclatura de lo que es el carácter específico de espacios estándar en Excel, ¿sí? Eso, si lo desean, pueden revisar uno de los directos anteriores que lo vimos en profundidad, y ahí tienen cómo poder eliminar espacios que no son espacios habituales de estándar entre palabras, ¿sí? O espacios que Excel los entiende como espacios. Fíjense, en este caso tenemos la celda de 12,
con un texto, ¿sí? La celda de 12 contiene 3 espacios al inicio y 3 al fin de la palabra, ¿sí? Fíjense que para corroborarlo seleccionamos y sombreamos para corroborar. Fíjense, si yo entro dentro de la celda y selecciono toda la celda, fíjense que al principio de la palabra texto y al final de la palabra texto, ¿sí? Hay como un espacio, que no se llega a ver obviamente porque son espacios, son invisibles, pero es que si lo sombreamos se ven, ¿sí? Tenemos 3 espacios al inicio y 3 al final. ¿Cómo corroboramos que hay espacios adicionales en esta función, en esta celda? Simplemente con una función que vimos anteriormente, que es largo, que nos cuenta la cantidad de caracteres de una celda, ¿sí? Esto está específicamente de modo auxiliar para corroborar la cantidad de caracteres. Fíjense que nos devuelve que la celda de 12 tiene 11 caracteres. Texto tiene 5 caracteres, pero tenemos 3 al inicio y 3 al final, totalizan 11 caracteres, ¿sí? Esto es para corroborar que efectivamente los espacios están dentro de la celda. Fíjense, si aplicamos la función espacios, que simplemente tiene un argumento que es la selección de la celda, ¿sí? Fíjense que esto devuelve texto, ¿sí? O sea, no lo vemos acá el detalle de la eliminación de los espacios estándares, pero si hacemos la comprobación con la función largo nos devuelve 5, ¿sí? Es decir, que los 3 espacios al inicio y los 3 al final sí se eliminaron, ¿sí? En este caso porque son espacios habituales de Excel, ¿sí? Que son los que se codifican como un código específico de Excel, que son, digamos, se interpreta como espacio estándar, ¿sí? Bueno, ejercicio práctico, fíjense en este caso, vamos a sombrear. Fíjense que si sombreo toda la celda, tenemos uno al inicio, un espacio al inicio y un espacio estándar al final. Con lo cual, hoja más los 2 espacios da 6, ¿sí? 6 caracteres. Lo que tenemos que lograr acá es que nos dé 4 caracteres, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es aplicar la función espacios. Me gusta aplicar las mayúsculas, es un dato obsesivo que tengo. Fíjense, aplicamos a la función, a la celda de referencia, ¿sí? Y ahí nos devuelve 4, que serían los caracteres que contiene la palabra hoja, ¿sí? Eliminando los 2 espacios al inicio y al final, ¿sí? Bueno, continuamos. Pasamos a sustituir, reemplazar, ¿sí? Estas funciones también las vimos en directos pasados, ¿sí? Explicamos específicamente los usos y las aplicaciones de cada uno, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a repasar rápidamente en sus modos básicos en el entrenador, ¿sí? La función sustituir permite reemplazar un texto específico en una cadena de texto, ¿sí? Es más versátil porque simplemente con especificar un texto ya lo busca dentro de una celda para cambiarlo, ¿sí? O todas las instancias o las que necesitemos. Y la función reemplazar permite reemplazar cualquier texto pero que aparezca en una ubicación específica dentro de una cadena de texto. Es decir, que esta función reemplazar es más estricta, ¿sí? A la hora de cambiar algún carácter por otro, ¿sí? Por un tema de ubicación. Esto en principio no voy a andar mucho en lo que es en fórmulas cuando conviene una u otra, pero fíjense que cuando trabajamos con fórmulas más complejas, a veces la función sustituir no nos permite cumplir con su función de caracteres porque no los puede encontrar dentro de un resultado de una fórmula, sino que necesitamos especificarle específicamente a partir de dónde tiene que buscar ese carácter que es un resultado de una fórmula. Pero bueno. En principio lo importante para que entiendan de la función sustituir y reemplazar es que sustituir es más genérica, es más versátil, ¿sí? Busca en cualquier parte de la celda, y reemplazar es más arbitraria a una ubicación o posición específica dentro de la celda, ¿sí? Fíjense cómo funciona. Sustituir, fíjense en esta celda tenemos Microsoft Excel 2021, ¿sí? Y la condición es sustituir el texto 2021 por 2022. Entonces, si aplicamos la función sustituir, fíjense, colocamos la función sustituir, el primer argumento es el texto, es la celda que contiene sí, el valor donde tenemos que buscar los valores a sustituir. El segundo argumento es el texto original, ¿sí? Que es específicamente en este caso 2021. Recuerden de colocarlo entre comillas, ¿sí? Y el tercer argumento es el texto nuevo, ¿sí? Que en este caso es 2022. Lo importante de acá es que, y otra ventaja que tiene la función sustituir, es que no necesariamente tiene que cumplirse que tenga la misma cantidad de caracteres, el reemplazado con el reemplazante, vamos a llamarlo así, ¿sí? Yo puedo colocar acá 2021 y acá puedo colocar, digamos, un año nunca va a ser, pero algo más grande o más chico que 4 caracteres, ¿sí? ¿Por qué? Porque Excel, la función sustituir, reemplaza directamente esa parte con otro elemento completo, independientemente de la cantidad de caracteres. Lo que no va a suceder con reemplazar, que ya lo vamos a ver. Bueno, y por último hay un argumento opcional, ¿sí? Este último es opcional, que es el número de repeticiones, que es para ver cuántas veces queremos repetir esa instancia, ¿sí? Pero en este caso no es necesario. Así que fíjense que en este caso, si le damos Enter, esto nos reemplaza
2021 por 2022 y nos respeta el resto de los caracteres, ¿sí? Bueno, como ejercicio práctico tenemos la celda que dice hoja de Excel y necesitamos sustituir el texto Excel por cálculo. Entonces lo que hacemos es colocamos la función sustituir, ¿sí? Texto original, primer argumento, segundo argumento del texto que necesitamos cambiar, que va a ser Excel. Y el tercer argumento que queremos reemplazar es por la palabra cálculo, ¿sí? Fíjense, le damos a Enter, ¿sí? Y nos aparece hoja de cálculo, ¿sí? Bueno, la función reemplazar, fíjense en este caso. La función reemplazar, ¿sí? En este caso tenemos la palabra Excel 2021 todo junto, ¿sí? Y lo que nos pide la condición en el ejercicio es reemplazar a partir del sexto carácter los 4 caracteres siguientes con el texto 2022. ¿Se entiende? Es decir, nos tenemos que parar a partir del sexto carácter, que en este caso es el 2, ¿sí? Siempre se cuenta de izquierda a derecha, ¿sí? Y vamos a reemplazar los 4 caracteres siguientes con el texto 2022, ¿sí? Que en este caso los 4 caracteres siguientes justamente dan la coincidencia con el año, ¿no? Pero no es necesario, o sea, es arbitrario, desde el sexto carácter en adelante va a reemplazar con los caracteres que definamos, ¿sí? Fíjense cómo funciona esta función. Aplicamos función reemplazar, seleccionamos primero la celda de referencia, ¿sí? Segundo, la numeración inicial, contando desde izquierda a derecha, desde donde nos queremos posicionar para empezar el reemplazo de caracteres, que en este caso es 6, ¿sí? A partir del carácter 2. Luego el siguiente argumento define la numeración de caracteres, es decir, cuántos caracteres a partir de ese sexto carácter hacia la derecha, es decir, hacia adelante, queremos reemplazar en esa celda, ¿sí? Y como último argumento, ¿sí? El texto nuevo que queremos reemplazar. Fíjense que en este caso sí deberíamos completar con 4 caracteres para que se complete, para que se reemplace de forma correcta, ¿sí? Fíjense, si le damos Enter, esto nos devuelve Excel 2022, ¿sí? Bueno, ejercicio práctico, tenemos la palabra desafiando 1, 2, 3. Y la condición es reemplazar a partir del 11º carácter los 3 caracteres siguientes con el texto 4, 5, 6. Queda la casualidad, obviamente, para fines didácticos y más simples, que da la casualidad que el carácter número 11 es el 1, ¿sí? Y lo que debemos reemplazar acá es la extensión 1, 2, 3 con 4, 5, 6, ¿sí? Entonces simplemente colocamos la función reemplazar, ¿sí? Fíjense. Seleccionamos la celda de referencia. La numeración inicial en este caso va a ser 11, ¿sí? El número de caracteres va a ser 3, a partir del carácter 1, ¿sí? Que es el 11º carácter, 3 en adelante, para que cumpla el reemplazo de 1, 2 y 3, ¿sí? Y finalmente colocamos el nuevo carácter, la nueva expresión o los nuevos caracteres que queremos reemplazar con los 3 caracteres que necesitamos, 4, 5 y 6, ¿sí? Fíjense, nos da desafiando 4, 5, 6, ¿sí? Y así reemplazamos la función, la celda con la función reemplazar, ¿sí? Entonces, recapitulando, función reemplazar se utiliza específicamente cuando necesitamos reemplazar a partir de un carácter específico, ¿sí? Una numeración específica de caracteres, ¿sí? De forma arbitraria, y solamente permite reemplazar una instancia de esa repetición dentro de la celda, ¿se entiende? O sea, si yo acá tuviese desafiando 1, 2, 3, 1, 2, 3, simplemente va a reemplazar la primera instancia de 1, 2, 3, ¿sí? Porque reemplazar específicamente trabaja sobre una asignación puntual de una ubicación, ¿sí? Y una cantidad de caracteres hacia adelante en la celda. En cambio, la función sustituir es más versátil, ¿sí? Nos permite sustituir todas las instancias de una palabra, ¿sí? Con otra palabra, indistintamente de la cantidad de caracteres que necesitemos reemplazar, ¿sí? Y con la posibilidad de generar una cantidad de repeticiones específicas para reemplazo, ¿sí?